Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia y de historias, de personajes raros y curiosos, de libros, para que hablemos del pasado, ese espejo y ese río en el que a veces nos asomamos para desentrañar también las claves de nuestra propia época, de nuestro propio tiempo, porque ningún tiempo es pasado. En nuestra salida anterior hicimos una excursión por el mundo de las cruzadas en la Baja Edad Media, a propósito sobre todo de una conmemoración, y es que en abril de este 2024 se cumplen 820 años de la que fue quizás la más atroz, devastadora y también definitoria de las cruzadas, la Cuarta Cruzada. Es una conmemoración arbitraria y caprichosísima, como puede serlo cualquiera. Basta escoger casi al azar cualquier fecha del pasado para que le demos varias vueltas de tuerca y nos damos cuenta de que el tiempo no es sino un instrumento de la memoria para repensar lo que ocurrió. El tiempo es, sobre todo, un instrumento conmemorativo. Y vamos caminando por sus cifras, por sus fechas, como si fuera siempre lo que en el fondo es, un campo minado. En este caso, me pareció que valía la pena volver sobre la Cuarta Cruzada por muchas razones, pero en especial porque ese es quizás el punto de quiebre entre eso que llamamos la Edad Media, así con letras mayúsculas y con muchas comillas, y el mundo moderno. Yo decía en nuestra anterior salida que la historia necesita muchas veces de un cierto esquematismo necesario y empobrecedor. Lo primero, porque sin ese esquematismo no podemos ubicarnos en la marejada caótica del tiempo histórico. El tiempo histórico es un río desbordado, incontenible, que va ocurriendo, y envasarlo, asirlo, atraparlo en nuestras manos es dificilísimo, y solo cuando ese tiempo ya ha ocurrido y se ha cumplido, pues podemos volver la vista atrás y empezamos a darle un orden a lo que mientras pasaba no lo tenía. Entonces, el esquematismo de la historia nos permite funcionar con la cronología, con las fechas, pero claro, ese esquematismo empobrece la lectura y la interpretación y el análisis de la historia, porque la historia no son sus fechas célebres y memorables, sino todo lo que va por debajo, como una gran corriente subterránea. Entonces, a la hora de pensar, por ejemplo, en eso que llamamos la Edad Media, pues hay toda clase de prejuicios muy malintencionados, y tenemos siempre la tendencia a asumir que la Edad Media fue un periodo tenebroso. No en vano en el colegio a uno le hablaban del oscurantismo, un periodo pestilente marcado por la superstición y la ignorancia, pero un periodo que duró un milenio entero y en el que se definieron y se forjaron
la esencia, la naturaleza de eso que antes se llamaba la civilización cristiana o la cristiandad, o lo que todavía hoy muchas veces llamamos Occidente. La cultura de Occidente en realidad se define allí en el mundo medieval, sobre el que hay una leyenda negra, que es esta que digo, de todos los prejuicios tan terribles sobre lo que pasó en ese presunto hundimiento de la cultura y de la civilización del mundo clásico, del mundo antiguo, pero también hay una especie de leyenda rosa en la que muchos quieren idealizar el mundo medieval y vincularlo con una imagen idílica, sacrosanta, llena de luz y llena de sabiduría. La verdad, por lo general, se encuentra un poco en el punto medio en el que se da la transacción entre esas dos visiones idealizadas, una terrible e implacable y otra romántica e ingenua. La Edad Media fue una época tan terrible y tan difícil como todas, pero hay que sacudir ese concepto de esa noción tan ignorante, ahí sí, de que el mundo medieval estuvo marcado solo por la decadencia, la enfermedad, la superstición y la ignorancia. Es todo lo contrario. Y sin embargo, en ese periodo tan largo de un milenio entero, pues hay distintos momentos. En esta salida no tenemos tiempo de ahondar en todos ellos, pero sí en el tránsito que se va dando entre el mundo medieval y eso que llamamos la modernidad. Fue un autor de origen flamenco, Christoph Cellarius, que ya en la modernidad, en el siglo XVI, en el siglo XVII, decidió establecer como esa lectura esquemática del pasado occidental a partir de unos momentos concretos. La antigüedad de los griegos y de los romanos, luego la Edad Media y después la modernidad. Fue Cellarius y otro personaje que se llamaba Georg Horn, que escribieron sendos libros para repensar el pasado de Occidente. Fueron ellos los que establecieron ese esquematismo como de unos compartimentos estancos en los que se parte la historia como si fuera un queso para pensarla como si hubiera allí una coherencia que no se dio jamás. Ningún hombre medieval realmente sintió que estuviera en la Edad Media. De hecho, las gentes medievales vivieron más bien bajo el signo apocalíptico del fin de los tiempos y la promesa del fin del mundo. Y en términos políticos, muchos de esos seres a lo largo además de los siglos, porque es que son 10 o 12 o 13 siglos de historia medieval, esa gente sentía que había como una continuidad de lo que había sido el Imperio Romano, la percepción real de la condición transitoria de la Edad Media como un rito de paso entre la antigüedad y la modernidad es ya un fenómeno tardío, un personaje celebérrimo, un personaje famosísimo, brillante, erudito, cultísimo, talentosísimo, y caben pues todas las exageraciones y todo el entusiasmo. Francesco Petrarca, en la Italia del siglo XIV, ya empieza a sentir que él es el portador de una nueva era que contrasta de manera radical con todo lo que lo antecede y que Petrarca asocia, y esa es la expresión que él usa en sus cartas familiares en el siglo XIV,
con una Edad Media. Pero fue mucho después, en el siglo XVI, en el siglo XVII, cuando los historiadores reorganizaron ese relato y establecieron ese esquema, diríamos, dialéctico entre la antigüedad, la Edad Media y la modernidad. Pero ¿en qué momento empieza a darse esa transición entre el mundo medieval, tan complejo e inacible, que no se puede sintetizar y resumir solo en una caricatura y en unos lugares comunes realmente ridículos, cuando empieza el tránsito entre el mundo medieval y eso que llamamos la modernidad? En términos oficiales, hay quienes señalan una fecha en concreto, que es la caída de Constantinopla a manos de los turcos, que eran musulmanes, los turcos osmanlíes u otomanos, en 1453, que además llevaban asediando esa joya de la corona que era Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, del mal llamado Imperio Bizantino, que fue siempre un bastión de la sabiduría, de la lengua griega y de la identidad cristiana oriental, y claro, tuvo enemigos sin cuento, Constantinopla como capital del Imperio Romano de Oriente, que entre otras, quienes estaban allí no lo llamaban el Imperio Romano de Oriente, sino a secas el Imperio Romano, que quisieron asediarlo y conquistarlo los persas y luego los distintos pueblos que fueron constituyendo el surgimiento del Islam. Para empezar, obvio, el pueblo fundante del Islam, que es el pueblo árabe, que surge en la península arábiga, que asciende muy rápido hacia el Medio Oriente, lo conquista casi todo junto con la Mesopotamia, y también ahí caen los persas, que se integran al Islam, son conquistados por los árabes e islamizados, aunque sea un fenómeno interesantísimo, y es que los árabes descubren que en el plano cultural los persas eran muchísimo más refinados que ellos. ¿Acaso el pueblo más refinado de la historia? Solo comparable con el pueblo bizantino, con el pueblo griego del Imperio Romano de Oriente. Y después de los árabes, pues las sucesivas corrientes de los turcos que fueron llegando allí, que se integraron a la civilización islámica y que constituyeron una nueva versión de ese poder, y siempre había el intento de conquistar Constantinopla. Era, ya dije, la joya de la corona, era una especie de obsesión, poseer la ciudad cristiana por excelencia, la ciudad que simbolizaba toda la tradición clásica y antigua del mundo griego, con su lengua y su sabiduría, su filosofía y su literatura, pero también la constitución de un poder que combinaba la tradición imperial romana con el cristianismo. Eso era el Imperio Romano de Oriente y eso era lo que simbolizaba Constantinopla, de suerte que el asedio codicioso sobre esa ciudad pues fue un fenómeno recurrente en el siglo VII, en el siglo VIII, en el siglo XII y ya en el siglo XIV y XV, cuando los otomanos van cerrando el cerco sobre Constantinopla y finalmente se la toman, la conquistan en 1453. Hay muchísimos relatos de ese episodio desgarrador que en términos históricos pues significa para muchos ese punto de quiebre, ese momento de transición,
ese rito de paso entre el medioevo y la modernidad. Pero cuando uno escarba con más atención y más cuidado, se encuentra con que la realidad es un poco más compleja. Como siempre, acuérdense de ese verso de Goethe que decía: gris es, querido amigo, toda teoría, pero verde el árbol frondoso de la vida. El árbol frondoso de la vida siempre es mucho más rico y más complejo que la teoría, y que esos lugares comunes que nos permiten sobreaguar en un mundo marcado siempre por lo absurdo y lo caótico. De manera que cuando uno ahonda un poco más en esa historia del tránsito entre la Edad Media y la modernidad, se encuentra con que antes de 1453 ya había empezado ese proceso, no en vano, y lo acabo de mencionar ahora, en la Italia del siglo XIV, un personaje como Petrarca tiene clarísimo que él ya es el protagonista de un cambio de época, y por eso se da el lujo de hablar de una Edad Media que viene antes de él. ¿En qué momento se da ese tránsito? Yo creo que las cruzadas como fenómeno histórico son definitivas para pensar en la evolución entre la Edad Media y la modernidad. Porque, como lo dije en nuestra anterior salida, de la cual pues esta es la segunda parte que la completa y la cierra, Europa, la cristiandad, vivió ensimismada, vivió encerrada bajo el temor, además de las invasiones bárbaras, de la inseguridad, la zozobra esa de un mundo marcado por la incertidumbre y la perspectiva apocalíptica. La idea de que el mundo se iba a acabar muy pronto, muy rápido, que además era la gran promesa, la gran oferta del cristianismo y su idea de la vida eterna. Lo cierto es que en términos económicos, pues eso marcó a una sociedad muy limitada, muy precaria, de allí la insalubridad y todos estos rasgos que acabo de enumerar y que son innegables. Por eso digo que no podemos caer tampoco en la leyenda rosa de una Edad Media caballeresca y siempre luminosa, porque, insisto, fue un periodo tan difícil como todos, tan difícil como siempre, y a veces más difícil que cualquier otro. Lo cierto es que las cruzadas se dan justamente porque hay una idea de que el mundo se va a acabar en el año 1000, y ese ímpetu milenarista hace que se den unas estampidas, unas romerías de los fieles occidentales que quieren ir a Tierra Santa a recuperar unos lugares que están allí y que tienen un vínculo muy profundo con la identidad del cristianismo. En Jerusalén está, entre otras, el presunto sepulcro de Jesucristo, y entonces, para salvar el alma, los cristianos de Occidente van en estampida a Tierra Santa, y el papado se da cuenta de que para consumar esa especie de empresa delirante, escatológica y apocalíptica, pues hay que crear toda una estructura logística, hotelera, hospitalaria, económica y sobre todo militar, que hace que muy pronto ese desplazamiento demográfico del occidente al oriente se convierta
en una serie de empresas militares, de guerras santas, en las que los soldados de Occidente van a partir sus lanzas con los musulmanes que les han ganado esos lugares sagrados a los bizantinos, a los cristianos griegos ortodoxos. Y hay varias cruzadas. La primera, que es victoriosa entre el año 1095, 96 y 1099, y después hay otras cruzadas más que primero pues significan un gasto monumental para los reinos y los feudos de Occidente, pero también pues significan la apertura de unos nuevos mercados, de unas nuevas rutas comerciales que deslumbran y maravillan a los occidentales, que, insisto, vivían encerrados, vivían ensimismados, y con las cruzadas por primera vez se lanzan al mundo exterior y descubren todas las riquezas que laten, que están allí y que empiezan a ir a Europa para constituir un nuevo escenario económico marcado por lo que con el tiempo, y esta es una semilla lenta e incipientísima, pues va a ser eso que llamamos la economía de mercado. Es allí cuando en realidad empieza el capitalismo moderno, con las cruzadas, porque entonces surgen a las afueras de las ciudades amuralladas en Europa unos burgos en los que los burgueses, unos ciudadanos libres, se dedican fundamentalmente al comercio. Podríamos decir, lo que pasa es que hay que poner muchas notas de pie de página y muchos asteriscos, al libre cambio. Es una idea también caricaturesca, pero sin duda las cruzadas tienen ese efecto en la vida y la mentalidad de la Europa del siglo XI, del siglo XII, del siglo XIII. Y es que en términos económicos hay como un boquete gigantesco por el que empiezan a entrar productos que llegan del mundo oriental y que van a nutrir y a alimentar y a atizar unas nuevas prácticas económicas que con el tiempo vamos a llamar el capitalismo. Y eso es muy importante porque ahí cambió la historia de Europa, ahí cambió la historia de la Edad Media, y el poder fue también transformándose en algo muy distinto, en el que cada vez intervenían más estos comerciantes, estos burgueses, que eran ahora los grandes promotores de las cruzadas, despojándolas de sus propósitos iniciales tan místicos, religiosos y apocalípticos. Acuérdense de que las cruzadas tenían el objetivo de que la gente que participaba en ellas salvara el alma. Pero muy pronto las cruzadas se vuelven otra cosa. Con el pretexto de salvar el alma, siempre el pretexto de la religión, ahora las cruzadas son empresas económicas, políticas, militares, mercantiles, de dominación y de exploración y explotación de unas nuevas rutas comerciales que van al extremo oriente, de unos nuevos mercados que ofrecen más y más productos, telas, piedras preciosas, especias, cosas que no se conocían en el mundo occidental y que lo transforman de manera definitiva. Y en ese escenario, pues hay en Europa ciertos pueblos que llevan la delantera. En el caso de Italia
pues es una península enclavada en todo el centro del Mediterráneo y tenía esa condición heredada de haber sido la sede oficial y el epicentro del Imperio Romano, con todo lo que eso significaba. Y en la Edad Media italiana pues fueron surgiendo unos esquemas feudales señoriales de los grandes castillos, de las grandes fortalezas, las señorías, pero fueron surgiendo también unas ciudades comunales más democráticas, abiertas, justo después del siglo XI, ya cuando las cruzadas habían empezado, y en Italia van surgiendo expresiones tenues de un mundo republicano, democrático, diríamos liberal, que tiene también unos reductos en unas repúblicas marítimas que se encargan de gestionar todo el comercio entre Oriente y Occidente, justo por su facilidad de acceder a esas rutas de los pueblos orientales. Entonces piensa uno, por ejemplo, en los genoveses, piensa uno en Pisa, piensa uno en Amalfi y sobre todo en esa Venecia de la que hablé yo en la sesión, o más bien en la salida anterior. Hablo de la sesión como si esto fuera el Congreso de la República. Dios nos libre, Dios nos tenga de su mano. Pero en la salida anterior yo centré el relato en el caso de Venecia, porque Venecia es un prodigio, es un milagro. Venecia es en realidad un archipiélago, un entramado de islas que salen al mar Adriático en el nororiente de Italia, islas que fueron el refugio de los lugareños que querían escapar de las invasiones bárbaras en el siglo VI, en el siglo VII, en el siglo VIII, y allí en una empalizada lograron levantar, lograron erigir una ciudad hecha de mármol y bronce, que es la expresión más sublime del poder y la belleza. Cuando uno está parado en Venecia y ve cómo se funden el agua de sus canales con el ocaso ambarino y de bronce que va cayendo sobre las aguas, descubre que la poesía se puede materializar, se puede encarnar en un lugar de ensueño utópico que parece increíble, que parece inconcebible, y en el que sin embargo llevan viviendo los venecianos desde hace siglos y construyeron ese poder y esa identidad gracias a su habilidad para la política y sobre todo para el comercio. En el siglo X, en el siglo XI, aquí conté cómo había llegado el cuerpo de San Marcos desde Alejandría y los venecianos compraron ese despojo y lo hicieron patrono de la ciudad, le levantaron una catedral, una basílica hermosa y de tintes además orientales, porque Venecia era un puente entre Occidente y Oriente. Y era uno de esos casos ejemplares de una nueva mentalidad inspirada en la economía, inspirada en el libre mercado e inspirada esta ciudad en lo que podríamos llamar, y que con el tiempo se llamará así, el capitalismo que empieza su andadura. La Cuarta Cruzada tiene todo que ver con estos venecianos. La Cuarta Cruzada empieza a ser concebida más o menos en el año 1198-99 por un papa que acaba de llegar al solio de San Pedro, como antes se decía, que es Inocencio III.
Inocencio III está convencido de que hay que proclamar otra vez la cruzada. Ya había habido 3 anteriores. La primera que funcionó y fue un éxito. Las otras 2 fueron un fracaso desde el punto de vista político y militar, pero no desde el punto de vista económico, por lo que digo, porque ya los comerciantes se habían arropado en la bandera de la cruzada para buscar otros objetivos y otros intereses que poco tenían que ver con la salvación del alma. Y entonces el Papa vuelve a cabildear con los dueños del poder político en Europa, en Occidente, en la cristiandad católica y latina, la posibilidad de hacer una nueva cruzada. Ahí hay un personaje muy importante que es Balduino de Flandes, y hay unos señores franceses que están de acuerdo con él, con el Papa, para ir a hacer la cruzada, pero no hay dinero, no hay fondos. Hay que hacer una reforma tributaria como las que de manera periódica, sistemática y alcabalera hacemos aquí en Colombia, para ver si salen los recursos con los que se pueda hacer la cruzada. Y el Papa al final termina acercándose a algunos gestores financieros, hoy se diría unos lobistas, unos personajes que hacen lobby para ver dónde consigue la plata de la cruzada en Italia. Y Venecia estaba en un momento boyante, en un momento de gloria. Venecia funcionaba a la vez como una señoría y como una república. Es decir, que los dueños del poder eran los ciudadanos de Venecia, que tenían distintas instituciones, distintos consejos, distintas instancias. Era una ciudad marcada además por la intriga permanente. Venecia está plagada de unos leones de mármol con la boca abierta. El famoso león de San Marcos, el evangelista, patrono y símbolo de la ciudad. Y esos leones con la boca abierta eran también unos buzones perversos para que los ciudadanos dejaran en la noche muchas veces acusaciones anónimas contra sus contrincantes, contra sus enemigos, para que operaran los tenebrosos servicios de inteligencia de la República, de la Serenísima República de Venecia, que funcionaba un poco así: en la noche, a oscuras, bajo los aleros de los canales y del chisme y la contumelia, esa palabra que ya nadie usa por fortuna y que era un poco la gracia también de la vida cotidiana en esa república marítima que, insisto, funcionaba como tal, funcionaba como una república con una cierta y relativa democracia, pero era también una señoría en la que en la cima del poder tenía un personaje que era el dux, el duque, o como dirían luego los fascistas italianos, il duce, el duque de Venecia, que era el llamado dogo en el dialecto veneciano, en el dialecto padano, que es tan particular, en el que las eses están tan marcadas. Resulta que el duque o el dogo o el dux de Venecia, en este momento de la historia, estamos hablando finales del siglo XII, en el año 1198-99, el duque era un personaje siniestro e implacable y habilísimo desde el punto de vista político, que se llamaba, y ojo con esto, ustedes se van a reír porque de verdad el nombre parece sacado de comedia colombiana. El duque o el dux de Venecia, el dogo, era un personaje nonagenario, tuerto y cojo. Le faltaba
un ojo, la cara estaba carcomida por la sarna y se llamaba, muchos redobles de tambor, Enrico Dándolo, que es también el apodo que tienen muchos amigos que uno conoce por allí. Pero también cabe la pregunta, ¿cómo es posible que si el apellido, un apellido además muy noble y tradicional en Venecia, era Dándolo, cómo le ponen el nombre italianísimo de Enrico? Lo cierto es que este personaje se llamaba así, Enrico Dándolo, y era, como ya dije, implacable, habilísimo y codicioso. Finalmente, el Papa llega donde los venecianos, llega donde el dogo Enrico Dándolo y les propone ser los financiadores, los mecenas, los promotores de la cruzada. Los venecianos se frotan las manos y, como si fueran financiadores de campaña política en Colombia, sobre todo con plata mal habida, dicen, esa plata la hay, pero ponen al final una condición que resultó traumática para los señores feudales, para los príncipes y para los grandes soldados y caudillos occidentales que querían hacer la cruzada, pero no tenían con qué. Y es que había que plantear eventualmente una variación en la ruta tradicional de la cruzada que tenía el destino final de la Tierra Santa y Jerusalén. Al final los venecianos logran torcer el camino de la cruzada y la Cuarta Cruzada no llegó jamás a Tierra Santa. ¿Por qué? Porque los venecianos lo que querían era entrar a Constantinopla, la ciudad más refinada, más culta, más opulenta, más rica, más bella y más importante de aquel tiempo, y acaso la ciudad más importante de la historia. Si la historia tiene una capital del mundo, esa es Constantinopla, fundada en el siglo IV de nuestra era por el emperador Constantino, y que luego, pues, cuando llegan los turcos en el siglo XV, se va a empezar a llamar como todavía se llama hoy, Estambul, esa ciudad que abre el camino entre Europa y Asia y que de alguna manera simboliza en sus aguas el diálogo entre Occidente y Oriente. Los venecianos lo único que querían desde hacía mucho tiempo era adueñarse de Constantinopla o por lo menos saquear sus riquezas, que fue lo que hicieron entre el año 1203 y 1204, hace 820 años, con un episodio final del saqueo y el expolio en abril de 1204, cuando se da el último envión de los cristianos occidentales contra los cristianos orientales. Y aquí yo quiero hacer ese paréntesis para insistir en cómo desde hacía mucho Constantinopla era asediada por sus enemigos naturales, que eran los musulmanes. Primero los árabes y luego los turcos. Pero el golpe más brutal que recibió en su historia Constantinopla se lo asestó la cristiandad occidental, porque además había siempre, desde hacía siglos, un profundo recelo, una gran envidia entre el mundo católico occidental latino y el mundo griego ortodoxo bizantino. ¿Por qué? Porque los bizantinos eran muchísimo más cultos,
refinados, ilustrados y eruditos. Y para los bizantinos, es decir, para los griegos de Constantinopla, los europeos de Occidente no eran sino unos salvajes, unos bárbaros, mientras que los occidentales consideraban que los bizantinos pues eran unos charlatanes afeminados, y así está dicho en muchos documentos de aquel tiempo, que asociaban la ilustración y el refinamiento con un dejo femenino que los occidentales en su virilidad enfermiza pues despreciaban y repudiaban. Por eso también cuando hablamos todavía hoy de lo bizantino, lo asociamos con una especie de inutilidad del discurso que en realidad es absurdo, porque los bizantinos eran los grandes filósofos, los grandes teólogos, los grandes escritores, pero los occidentales los despreciaban porque los consideraban unos charlatanes que en vez de estar haciendo la guerra, estaban definiendo dónde tenían el sexo los ángeles y si tenían vello púbico o no, y cuestiones de ese tipo que hoy asociamos con las discusiones bizantinas. Lo cierto es que ese recelo mutuo entre esos dos mundos resultó catastrófico y fatal en 1203 y 1204 porque por cuenta de la instigación de los venecianos, los cruzados llegaron a Constantinopla, la saquearon de principio a fin. Cuentan los cronistas que estaban allí que sentaron a una prostituta italiana en el solio del patriarca de Constantinopla en Santa Sofía, que era la iglesia más importante del mundo cristiano, mientras cantaban canciones bárbaras los cruzados y bañaban a esta feliz meretriz en vinos que venían, por supuesto, de Italia, de Francia. ¿Cómo sería de terrible el saqueo? Que allí se estableció durante 70 años una especie de enclave político de los occidentales. Impusieron una forma de gobierno que venía de Occidente, saqueando a los propios cristianos de Oriente. Quiero insistir en que la Cuarta Cruzada es una cruzada de cristianos occidentales contra cristianos orientales que eran más sabios y más cristianos que los occidentales. Los venecianos se llevaron todo lo que pudieron, libros, reliquias, los famosos caballos de bronce de Lisipo, que era el escultor de Alejandro Magno, nada menos y nada más, que hoy están rampantes todavía en la Basílica de San Marcos y que son fruto de ese saqueo, como muchísimas cosas más que terminaron llegando a Europa ante el silencio cómplice del Papa Inocencio III, que muy pronto se iba a hacer famoso, 8 años después, en otra cruzada de cristianos contra cristianos, pero en este caso los cruzados de Occidente contra unos presuntos herejes que había en el sur de Francia, que se llamaban los cátaros. El nombre cátaro en griego quiere decir puro. Los cátaros eran unos cristianos, unos católicos que reivindicaban la pureza de la fe. Eran dualistas. Ellos creían que el mundo se divide entre dos fuerzas absolutas, excluyentes y contrapuestas: el bien y el mal, la luz y la oscuridad, el día y la noche. Los cátaros le cayeron muy mal al papado porque al papado no le gusta la santidad y muchas veces no le gusta el catolicismo verdadero, y hubo allí una purga terrible, una cruzada contra los cátaros. El enviado pontificio le preguntó al Papa: ¿cómo voy a hacer para detectar en estas ciudades del sur de Francia a las que estamos entrando? ¿Cómo sabré yo cuáles son cátaros y cuáles no? El Papa le dijo: mátelos a todos, que cuando lleguen al cielo el buen Dios reconocerá a los suyos. Hay que decir que esos cátaros
venían de un mundo cultural, el del sur de Francia, el mediodía francés, marcado por el esplendor de una lengua, una literatura, que era el dialecto latino que se hablaba allí, la lengua de Oc, como la llama Dante, el lemosí, el occitano, el provenzal, en la que se había escrito la gran literatura del amor cortés en la Francia del siglo XII, del siglo XIII, del siglo XIV, la lengua de los trovadores y un esplendor que lo bañaba todo y que además era tributario de muchas influencias que venían de Bizancio, que venían del mundo árabe, que venían del mundo indio. Resulta que al final ambas cruzadas, la cuarta cruzada contra Constantinopla en 1204 y la cruzada contra los cátaros en el sur de Francia, ambas proclamadas e instigadas por el mismo Papa Inocencio III, que de Inocencio no tenía nada, fueron atroces y devastadoras, pero produjeron un efecto inesperado y positivo para la cultura occidental, y es que en el saqueo de ambos mundos pues había unos libros, unos conocimientos, unos saberes, unas tradiciones que antes no se conocían sino allí y que empiezan a inundar las bibliotecas del mundo occidental. En Italia, en las universidades italianas, en Francia, la Universidad de París, en la propia España, que está viviendo también una especie de cruzada propia, que es el enfrentamiento entre los cristianos españoles, llamémoslos de esa manera, y los musulmanes españoles, eso que se llama la Reconquista. Pero también en las bibliotecas de Inglaterra y de Alemania, los libros en griego que han sido saqueados de Constantinopla están transformando la mentalidad de Europa, porque es allí de verdad donde empieza eso que con los siglos y con el esplendor italiano del siglo XV, del 400, como lo llaman los italianos, del 1400, pues se va a conocer como el Renacimiento. Pero el Renacimiento, que no es sino la puerta de entrada de la modernidad, no habría ocurrido sin este antecedente en el que de verdad empieza, en el siglo XIII de la era cristiana, y con la cruzada que llevó a los venecianos a Constantinopla, el efecto positivo de unos nuevos saberes, de unos nuevos libros y de una nueva tradición, que es finalmente lo que va a explicar a personajes como Federico II Hohenstaufen, sacro emperador romano germánico y su corte ahí en Palermo, y que va a explicar, por ejemplo, a un personaje como Dante. Dante ya está en un mundo distinto, en una nueva época. Los maestros de Dante son discípulos de muchos de esos cátaros que tuvieron que huir del sur de Francia y se instalaron en Florencia, pero también las bibliotecas que conoció Dante ya tenían la presencia de esos libros que venían de Constantinopla, de Bizancio, por cuenta de la Cuarta Cruzada. Y eso es lo que hereda un personaje descomunal como Petrarca, que es el primero acaso que dice: yo estoy viviendo un nuevo tiempo. No lo nombra con la palabra de la modernidad, pero es consciente de que su tiempo es un tiempo nuevo y que lo que antecede su vida es lo que él sí va a llamar la Edad Media. Sobre eso eran estas dos salidas de Calamares en su tinta, que ustedes saben que es podcast, es video podcast y es, por supuesto, radio. Mil gracias por su compañía, los espero a todos en la próxima y les mando un gran abrazo. Boombox.